Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Diálogos por el Cambio. Yo soy Abel Monraz, la conductora de este programa, y el día de hoy, que es nuestro segundo programa ya grabado, muchas gracias primero que nada por seguirnos y por acompañarnos durante estos dos episodios. También queremos recordarles que el objetivo de este programa es divulgar nuestras actividades y tareas que nosotros hacemos como trabajadoras sociales en formación. El día de hoy vamos a hablar sobre la práctica comunitaria. Las prácticas comunitarias son una materia que nosotros tenemos en nuestro plan de estudios, que tenemos a partir del tercer semestre, y estas nos ayudan a intervenir un poquito más con la gente real, con escenarios reales, donde ya tenemos que aplicar pues nuestra aprendizaje en lo teórico y en lo metodológico, y eso nos da pues una vista más realista de lo que vamos a hacer con nuestra intervención. El día de hoy me acompañan dos de mis compañeras que nos van a platicar su experiencia en la comunidad, que serían Edith Martínez y Paulina Zaragoza. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Primero que nada, ¿cómo están? ¿Cómo se Muy sienten? bien, gracias. Bien. Bien, creo. Estoy tranquila de momento. Bueno, pues primero que nada, para iniciar el tema, yo sé que cada quien tuvo su experiencia, depende del escenario, tuvimos experiencias diferentes en pues esta materia, pero sí quisiera preguntarles, en una frase, ¿cómo describirían qué fue o lo que significó para ustedes la experiencia en comunidad? Pues fue una experiencia muy grata, puesto que es una pequeña probadita de lo que nosotros vamos a hacer como futuras trabajadoras sociales. A mí se trata de organización. Es muy complicado llevar a cabo todo este proyecto, este diagnóstico en comunidad, si no tienes una buena comunicación. Pero en general creo que, como dice Pau, fue una experiencia muy bonita. Realmente me acercó a las personas y a cómo aterrizar mi aprendizaje teórico en la experiencia. Entonces, creo que en realidad fue una buena. Fíjense que justo lo que dices del trabajo en equipo sí afecta mucho, porque por ejemplo en mi equipo de práctica sí fue un complicado pues sobrellevar todos los retos y los desafíos que implicaba pues tratar con personas y aparte pues dependiendo de la población que teníamos, ¿no? Eh, Según su escenario, ¿dónde les tocó a ustedes hacer sus prácticas comunitarias? Bueno, a mí me tocó en el Mirador de la Cumbre 2, en la institución del SEDECO. Ahí realicé mis prácticas. Y las mías fueron en la colonia Punta Diamante, en Villa de Álvarez. Ahí nosotros fuimos a hacer nuestras prácticas. A mí me tocó en una comunidad rural, fue en el Astillero de abajo, y entonces sí creo que cambia mucho porque en tu caso pues fue un centro, en el tuyo pues fue una colonia como tal y el mío fue totalmente una comunidad, entonces sí hay mucho cambio dependiendo de la población con la que. Sí. También quisiera preguntarles, en su intervención, ¿qué problemas detectaron? Pues yo por mi parte, con base en un diagnóstico de lluvia de ideas y con la observación pudimos identificar pues la falta de valores, también la inadecuada comunicación, también que tenían desconocimiento sobre ciertos temas que podían pasar en la comunidad, como lo son los riesgos domésticos, los riesgos públicos, entre otros riesgos. ¿Ok? Fue más trabajar como con población cautiva, ¿no? Con ustedes. En mi caso, como era una colonia urbana, realmente no había muchos, y como era una colonia relativamente nueva, no hubo muchos problemas en cuanto a inseguridad o cosas así. En realidad, las problemáticas que había y la más notable era la falta de comunicación y la falta justamente de comunidad que tenían las personas dentro de la colonia. Realmente hay una señora que es la encargada en, en teoría se le llama como jefa de comunidad, sin embargo ella era la líder de la junta vecinal. Eh, eh, por esta misma falta de comunicación, en realidad todas las problemáticas que había de que se fundió un poste o que hay un bache en la carretera o cosas así, en lugar de ir directamente al ayuntamiento a hacer la petición de arreglo y demás, se lo dejaban a este líder. Sin embargo, cuando se lo pedían, era mucho sobre exigir. No era sobre, oye, fíjate que pasó esto. No, era exigir de, oye, ¿cuándo van a acomodar esto? ¿Cuándo vas a hablar para que traigan y acomoden esto? Era eso la principal problemática y perros callejeros. Ok.
había mucho perro callejero, llegó al punto donde mordieron a una señora, o sea, Sí, sí, algo un poquito más sí. fuerte. ¿Ustedes qué proyectos realizaron en sus escenarios? Sí, pues al final, como cierre, nuestro proyecto fue Juntos contra el Riesgo, porque precisamente como identificamos este desconocimiento sobre estos riesgos, fue con el fin de, pues, de informarlos y también darles algunos ejemplos prácticos. Entonces fue sobre eso, sobre los riesgos domésticos, públicos, sobre los riesgos naturales. Ujú. Fue más como de capacitación a la población, más que... Sí, más que nada riesgos que se pudieran pasar ahí en la comunidad, que supieran qué hacer antes, durante y después de cada uno de esos sucesos. Ok, Sí. interesante, sí, no es- En mi caso, nuestro proyecto se llamó Tejiendo Lazos. Trabajamos con niños, adultos mayores, porque identificamos una pequeña parte de la población en adultos mayores. Sin embargo, estos adultos mayores estaban solos en su casa. ok. La mayoría de la población dentro de la colonia eran adultos jóvenes con familias relativamente nuevas, con niños de 4 a 5 o 6 años. Entonces, realmente, justamente esta parte de la falta de comunicación se debía a que estas personas trabajaban todo el día, no tenían tiempo para reunirse a hacer actividades más que los adultos mayores en la iglesia o los niños en este club si no mal recuerdo, se llamaba Club de Diamantitos. Ay, qué Sí, bonito. eran niños de entre 6 a 12 años, aunque había unos 2 3 niños de 3 4 años y algunos 2 3 adolescentes teníamos. Ok. Trabajamos justamente con estos niños sobre derechos humanos, derechos de los migrantes. También hicimos temas de prevención, de capacitación, como dice Alo, perdón, Pau. Este, también con los adultos mayores, como estaban solos y veíamos un deterioro en su capacidad cognitiva, hacíamos actividades de agilidad mental, Órale. por ejemplo, juegos de mesa, juegos y demás. Y hacíamos muchas cápsulas informativas porque nos dimos cuenta que si las personas no asistían por falta de tiempo y lo que más hacían era justamente estar en el celular, en redes sociales, y eso sí estaban al pendiente, entonces hacíamos cápsulas informativas y que ellos lo vieron. Ay, qué cool que encontraron una manera de hacer su trabajo, a lo mejor Sí, sin la necesidad de que estuvieran ahí presentes, sí. ¿no? Por ejemplo, en mi caso era un poco complicada la intervención, trabajamos con niños, pero sí era complicado porque al ser una comunidad rural, pues tiene una mentalidad un poco más cerrada a los cambios. Entonces sí era un poco complicado para nosotros intervenir y cambiarles el chip, porque pues ya tenían una mentalidad como muy cerrada, ya no estaban abiertos a hacer un cambio en su vida, entonces te tenías que adaptar a lo que ellos pues quisieran y como les funcionara también. A partir de esa intervención, ¿qué resultados tuvieron? Pues en mi caso sí noté que las personas fueron muy participativas, a excepción de que como trabajábamos con niños pequeños como desde los 2 años hasta trabajábamos con personas de 80 años, había una variedad de edades, entonces sí hubo cambios de mejora porque se notaba que eran muy participativos, comentaban lo que habían aprendido, incluso lo aplicaban. Nada más que con los adolescentes sí fue un poquito más difícil que se integraran, puesto que pues están en una etapa, ¿verdad? Sí, claro. Por un proceso que están pasando. Sí, un poco complicado. En mi caso, uno de los resultados, creo que fue un mal resultado que hubo poca participación. Lo mismo, no se alineaban nuestros horarios con muchos de los horarios de los adultos mayores o del mismo club de los diamantitos. Como era una institución relativamente nueva, está a punto de convertirse en una asociación civil. Muchas veces venían del ayuntamiento y querían dar pláticas o algún taller con los niños y nosotros ya teníamos nuestra planeación. Entonces, esta falta de comunicación también yo. Pero en realidad no hubo mucho progreso por falta de participación justamente. Con los niños creo que sí hubo muy buenos resultados. Muchos de los niños sí se vio esta mejoría en su comportamiento. Al llegar nosotros vimos que muchos de los niños tenían problemáticas muy fuertes. Teníamos un niño que lamía los pisos, un niño que se pegaba en la pared, o sea, sí, Sí, algo muy fuerte. sí, tenía problemáticas medio muy. Entonces,
cuando empezamos a dar todos estos temas, sí notamos que, por ejemplo, el principal foco era un adolescente de 14 años. Él era el que nos alborotaba a todos los demás niños. Y fíjate que como trabajador social uno no tiene que encasillar a ni darle como estereotipos a los niños en un grupo justamente. Sin embargo, nos ayuda como a identificar cómo a partir de ahí podemos proceder, ¿no? Y cuando empezamos a dar todos estos temas, sí vimos que el niño empezó a mejorar en su comportamiento, en su entorno, y se veía más calmado. Los niños también, como iban creciendo poco a poquito, también iban teniendo un movimiento. Sí, la verdad es que, pues, muchos pensamos que llegamos a intervenir y ya va a ser como que por arte de magia todo va a cambiar y todo va a solucionarse, pero en realidad, pues, no siempre, o sea, la participación muchas veces no es buena, las personas realmente muchas veces no están dispuestas a hacer un cambio en sus vidas, entonces también tenemos que aprender, pues, a sobrellevar eso. Por ejemplo, creo que todos llegamos con expectativas, ¿no? Pero también quisiera saber como que con qué expectativas llegaron ustedes y con qué, cómo fueron cambiando a través del tiempo en que estuvieron en el escenario. Sí, bueno, pues en mi caso, yo la verdad pensé que no me iban a prestar atención a los temas que iba a impartir. Y a mí me tocó el área, porque en la institución están separados por grupos, los niños, los adolescentes y los adultos mayores o las mamás. Entonces a mí me tocó con mamás y adultos mayores. Entonces yo pensé que a mí no me iban a prestar atención porque dije, bueno, ¿qué les voy a enseñar yo, no? Si ya tienen mucha experiencia. Pero realmente me sorprendió que sí me prestaban atención y tenían esas ganas de aprender nuevas cosas. Y creo que al final fue un aprendizaje mutuo, tanto de ellos como mío. Qué bueno que te llevaste Sí. una buena experiencia. En mi caso, ¿qué es la pregunta? Así que, pues, con qué expectativa llegaste y cómo fueron cambiando. Para empezar, creo que mi primera expectativa fue que yo iba a llegar a una comunidad rural. Yo pensé que íbamos a llegar, iba a ser este camino de piedras, de terracería. Y pues no, era una comunidad urbana. Otra de mis expectativas era que pues, iba a haber más participación por parte de las personas de la comunidad, poco. Pero en general creo que fue una expectativa bonita que sí se cumplió con los niños. Entonces, Bueno, que por lo menos te llevaste algo. Sí, pues creo que es parte de, ¿no? Creo que aprendemos a partir de eso y eso también nos da experiencia para, pues, intervenir en futuros escenarios, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa porque justamente Edith nos preparaste una cápsula informativa. ¿Puedes contarme un poquito brevemente de qué trata? claro, mi cápsula trata sobre qué es la práctica comunitaria justamente y algunas de las experiencias de compañeras y compañeros, no, solamente compañeras, con sus prácticas y sus experiencias. Sí, muy bien, pues ya volvemos. Hola, mi nombre es Edith y soy estudiante de la Facultad de Trabajo Social. En esta cápsula de hoy les estaremos hablando sobre qué es la práctica comunitaria y algunas experiencias de algunas compañeras. La práctica comunitaria, como saben, es este quehacer del trabajo social en la comunidad y en grupos en el que nosotros intervendremos para una promoción social y hacer un cambio justamente social en las personas para mejorar su calidad de vida. Soy Paulina y yo realicé mi práctica comunitaria en el Mirador de la Cumbre 2 en la institución del SEDECO. En general fue una experiencia muy grata, puesto que tuve la oportunidad de trabajar durante todo el año con niños, adolescentes y mamás y adultos mayores. Tuve muchos aprendizajes, siento que fueron aprendizajes mutuos, tanto yo aprendí de ellos como ellos de mí. Bueno, mi nombre es Celeste y mi escenario de prácticas fue en Punta Diamante con la maestra Eli. Y lo que más me agradó fue cómo realizamos las actividades con los niños y los niños también cómo se involucraron y cómo nos apapacharon de alguna manera. En cuanto a la comunidad, cuando fuimos a las visitas domiciliarias, lo que más me pareció como increíble o agradable fue que muchas personas de ahí, muchos comunitarios, se abrieron con nosotros, o sea, nos brindaron la confianza de abrirse con nosotros
para contarnos ahora sí que sus experiencias de vida o ciertas anécdotas que llegan a veces a tocar nuestros corazones. Mi nombre es Delfina, hice mis prácticas comunitarias en el astillero de abajo. Una de las experiencias bonitas fue que las personas de la comunidad participaron mucho, como los niños y eso. Y también fue una experiencia muy grata para mí porque me ayudó a desarrollarme más con las personas y pues desarrollarme en el entorno. Hola, yo soy Alondra. Hola, yo soy América. Y ambas venimos del escenario de práctica del SEDECO. Bueno, principalmente les vamos a platicar un poco de las experiencias de lo que vivimos, decirles que el estar en una práctica es tener el primer contacto social con las personas. En este caso me tocó trabajar con adultos mayores. La verdad, son personas que siempre pues van a estar en todo momento presentes en mi mente y en mi vida, ya que por medio de ellos puedo desarrollarme académicamente y profesionalmente. Bueno, a mí, base mi experiencia, yo estuve trabajando con niños y puedo decir que realmente fue un espacio en donde yo pude conocer más sobre estas pequeñas personas, abrirme completamente con ellos y conocer todo lo que fue su lugar ahí. Como consejo a los próximos equipos de prácticas, sería como que tuvieran mucha paciencia los niños. Mi consejo hacia los futuros practicantes en este escenario es de que realmente disfruten todo lo que estén haciendo porque es un escenario muy bonito y los niños en especial a mí me encantaron. Hola, ya estamos de regreso. Les recuerdo, mi nombre es Abel Monraz y tenemos como invitadas el día de hoy a Paulina Santilla y Edith Martínez. Les recuerdo también las redes sociales para que nos sigan. En Instagram es Trabajo Social UCOL y también en YouTube. Bueno, pues continuando con el tema, que bueno, creo que hay muchos retos que nosotros como trabajadores sociales tenemos que saber afrontar y resolver en ese momento. Pues creo que muchas veces es complicado que nuestras planeaciones no salgan como, pues como las esperábamos, ¿no? Pero pues al final eso también nos deja un aprendizaje y nos hace crecer como profesionales. Quisiera saber algún momento que las haya marcado de manera especial y que quieran compartir con nosotros. Creo que uno de los momentos que más me marcaron estando ahí, justamente de nuevo con los niños, cuando nos despedimos y a mediados de las intervenciones, ese sentimiento de que saber que los niños te recuerdan y saben de ti, o sea, que recuerda, ay, la maestra Edith venía y nos decía o nos enseñaba. Y cuando nos despedimos, yo noté que muchos niños no recordaban a mis compañeras o a diversas. Y a mí sí me reconocieron los niños y dije, sentí muy bonito porque realmente sentí que dejé huella en ellos. Sí, porque al final es como que a lo mejor no lo piensan así, pero como que valoran de cierta manera, tanto positiva como negativamente, puedes cambiar una vida, ¿no? En tu caso, Pau. Bueno, pues yo tuve varios momentos bonitos, pero entre uno de ellos está la despedida que hicimos. Después de un trabajo de un año, les hicimos una despedida, les mostramos un video de despedida, un convivio, y pues todas las personas que asistían a nuestras clases se pusieron algunos a llorar, otros muy No, sentimentales, nos abrazaban, que nos iban a extrañar. Entonces, pues para mí fue un sentimiento muy bonito. Y pues es algo que siempre voy a llevar conmigo y es justamente eso, ver el trabajo, el reflejo del trabajo que hiciste durante un año. y es que eso creo que es como la recompensa, además del aprendizaje claramente, pero es la recompensa que nosotros llevamos. Que a pesar de nosotros habernos desgastado en las intervenciones, que a lo mejor no hubiéramos tenido tanta participación y de experiencias a lo mejor tanto negativas como positivas, después te des cuenta que por lo menos con las tres personas con las que interveniste, con esas personas dejaste huella y hiciste un cambio realmente significativo. Entonces creo que esa es la mejor satisfacción que como profesional puedes tener, pues ver que tu trabajo valió la pena. Para ustedes, ¿cómo se vincularía la práctica comunitaria con la formación que están recibiendo ahorita?
Pues yo creo que es muy importante la práctica comunitaria porque te brinda todas las herramientas necesarias, te brinda experiencia, aprendizaje, para que en un futuro, cuando ejerza como profesional de trabajo social, me sirvan esas experiencias y sepa qué hacer ante algún desafío que se me presente. Creo que bueno, sí, es cierto, creo que tienes toda la razón, pero también creo que es un poco, pues te da experiencia, te da maneras, herramientas de cómo tú sobrellevar ciertas situaciones. Y sobre todo ahorita que pues ya estamos como en la formación, creo que esto te acerca, es un acercamiento muy positivo para ti el trabajar con un mundo real, porque muchas veces tenemos como muy idealizada esta idea, ¿no? Justo, por ejemplo, creo que algo muy bueno también de aquí de la facultad es que te van enseñando las materias y lo teórico conforme vas aprendiendo en la experiencia, porque no nos lanzaron a comunidad sin saber cómo se hacía, por ejemplo, un diagnóstico. Nosotros ya sabíamos o teníamos las bases para hacer un diagnóstico y aunque ya teníamos los conocimientos teóricos, no era lo mismo aplicarlos y vivirlos en la experiencia. Y creo que es justamente donde se vincula y donde más se vincula trabajo social con esta práctica, justamente como dices, la experiencia, todo esto, la verdad, si no estuviera la práctica, realmente no sabría dónde estaría. Es que sí es muy importante, o sea, por ejemplo, nosotros que fuimos al Congreso en Aguascalientes, nos dimos cuenta que muchas escuelas de trabajo social no tienen esta materia, o sea, no te acercan al mundo real, entonces ellos egresan con una idea de que todo va a ser de acuerdo al plan y Sí, que los retos que vas a tener van a ser mínimos y muchas veces vas a tener que cambiar por completo la planeación que tú sí. tenías porque no está funcionando o no estás viendo resultados, pues. Ustedes, pues obviamente todos desarrollamos ciertas cosas, ¿no? Pero ustedes, ¿qué habilidades o competencias creen que fortalecieron con esta experiencia de la práctica comunitaria? Sí, pues justamente es como tú lo comentabas, muchas veces en la práctica nos vamos a enfrentar a ciertos desafíos que no teníamos previstos, que van a ocurrir momentáneamente, entonces aprendes la habilidad de no cerrarte a una idea, a lo que tenías planeado, y ver que hay más opciones y tratar de solucionarlo. Ujú. Justamente improvisas. Yo recuerdo, nos sobraban 30 minutos con los niños, ya no teníamos actividades. Los niños acabaron rapidísimo las actividades y justamente yo estaba haciendo un curso de lenguaje de señas. Entonces empecé con los niños, bueno chicos, estábamos viendo justamente las estaciones. Bueno chicos, ¿saben cómo se dicen las estaciones? ¿Saben? Bueno, se hablan las estaciones. En lenguaje de señas, no, pues que no, y ya ahí empecé, y ahí nos empezamos a que pase el tiempo, lo que llegaran sus papás, como dice Pau, es improvisar, es darte cuenta que la planeación no va a salir siempre y casi nunca va a salir como tú la tienes planeada. Tú tenías previstas 20 personas, llegan 9, llegan muy pocas personas, los niños no quieren hacer la actividad, te tienes que mover a hacer otra. Es, es muy complejo. Sí, luego muchas veces es tedioso porque pues es conseguir el material, Ujú. hacer tu investigación y planear todo como lo más fríamente posible, o sea, de la manera que todo se te acomode y luego de repente ves que esto no va a dar resultados, ves que esto no va a funcionar y pues tienes que resolver en el momento, ¿no? También, bueno, yo sé que los alumnos de primer semestre todavía no han vivido esta experiencia, pero pues sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué recomendaciones les darían a los alumnos que apenas van a empezar con esta experiencia de las prácticas comunitarias? Tengan paciencia. Las cosas no van a salir a la primera. Creo que de las primeras sesiones es justamente andar bajo el sol, contando casas, contando postes, preguntando a las personas cuál problemática se identifican en su colonia, en su comunidad. O sea, y muchas veces estas mismas personas te tratan mal. Yo recuerdo que cuando hacíamos visitas domiciliarias, una señora de una tienda ya que se vayan. Señoras que nos cerraban en la puerta en la cara, o sea, cositas así. Pero también hay muchas personas muy amables que nos decían, oh, ¿no quieren un vaso de agua, un taco para Ay, qué comer? buena onda. O sea, como todo ocupas paciencia. Sí, hace mucho la diferencia. Sí, pues justamente es como lo comentaba mi compañera Edith, es tener paciencia y más que nada porque al principio cuando estás en primer semestre dices, ay, es solamente teoría, en segundo semestre, ay, solamente teoría, pero realmente
te das cuenta de lo bonita que es esta carrera y de lo importante que es para el cambio de la sociedad, para una mejora. Entonces, cuando ya empiezas a realizar tus prácticas comunitarias, pues tienes otra visión de la carrera. Y pues sí, es básicamente que tengan también muchas ganas de aprender. La verdad, siento que la carrera como tal sí te cambia muchísimo, muchísimo la perspectiva. O sea, siento que una vez que ya estás en trabajo social y que ya interveniste, ya te das cuenta de otra realidad completamente diferente a la que tú no estabas acostumbrado, te abre mucho la perspectiva. A darte cuenta que las cosas a lo mejor no puedes juzgarlas porque no sabes en qué contexto se está desarrollando. Muchas veces esto como profesionales pues nos ayuda también en nuestra vida pues personal, ¿no? A darnos cuenta de que no todo es color de rosa en este mundo. También, pues yo sé que los valores y la ética profesional para nosotros es muy importante, pero ¿cómo influyeron esos valores y la ética de trabajo social en las decisiones que tomaron en conjunto? Pues en mi caso es cuando una persona se abre contigo y te platica sus problemas, es no juzgar a la persona y que no se sienta justamente de esta manera juzgada. Y también la información que te proporciona, no decírsela a otras personas a menos de que sea personal autorizado como algún profesor. Ujú. Sí, pues, Creo que otra cosa es no dejar que todo lo que estás viviendo en comunidad interfiera en tu vida personal. Porque justamente te encuentras casos muy fuertes y más si son niños, mujeres. Si son niños, te encuentras casos realmente que tú dices, "Ay, ¿cómo es posible que todo esto me esté dando?" Y a lo mejor te lo llevas a tu casa o te ves reflejado ahí y justamente no tiene que pasar, tienes que tener las herramientas para poder lidiar con todo esto y a lo mejor no lidiarlo no dejar que te tumbe en el momento porque estás dándole un servicio a esta persona y no puede, este niño, a esta persona, no puede ver que tú te estás derrumbando por lo que le estás teniendo. Entonces creo que ese, como ese equilibrio entre la vida personal y lo profesional. Sí, mira que sí es muy, muy complicado, sobre todo justo cuando te refleja. Cuando tienes un problema similar, es muy complicado no pensar en lo que tú harías en esa situación, Sí. pero tienes que pensar que en realidad es otra persona a la que entonces a lo mejor lo que tú harías a esa persona no le va a funcionar. Entonces tienes que ser pues muy neutral en esa parte y controlar mucho justamente lo emocional, porque si no, pues no solamente no vas a poder hacer bien tu trabajo, sino que también pues te va a afectar a ti personalmente. Y Creo que puedes hundir. sí, o sea, lo puedes afectar más de lo que va a. y de hecho es importante estar yendo a sesiones como de terapia, aunque seamos estudiantes, igual pues ya en nuestra práctica nos encontramos con muchos casos. Entonces es muy importante. Sí, por cuidado de la salud mental de Sofía, pues también. Eh, si ustedes pudieran proponer algún cambio o mejora para las prácticas profesionales, bueno, sí, Yo. comunitarias. En mi escenario, creo que no, más que nada, ser pacientes con la población porque realmente no es muy comunicativa. Te dicen que sí van a ir y al final no van. Sí, Y yo el cambio que propondría sería hacer más publicidad dentro de las comunidades, porque vi que cuando hacemos perifoneo realmente las personas sí van, entonces yo siento que sí es muy funcional hacerlo más seguido. sí, 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 porque aparte, pues nosotros también te estamos dando de cierta manera a conocer, pues lo que nosotros vamos a intervenir, ¿no? Con las personas. Entonces, creo que desde la observación en que ya sabes que hay una problemática y que tú como persona o la población a la que vas a intervenir ya te diste cuenta que está esa problemática, si lo quieres mejorar realmente sería pues poder asistir, ¿no? O sea, digo, al final toda ayuda es buena y todo apoyo pues también deberías de ser bien así. Pues la verdad es que ya estamos llegando al final de este programa. Algo con lo que quisieran concluir, algo que les quisieran decir a quienes nos están escuchando. Y bueno, pues yo los invito a que se animen, a que sigan aprendiendo y sean curiosos por aprender nuevas cosas. Capaciten.
Muchas veces, muchas veces vamos nada más con lo que nos enseñaron en la universidad, pero realmente en el campo se ocupan más cosas. Entonces, si ustedes ven que les hace falta trabajar en algo, trabájenlo, realmente les va a ayudar y les va a ser de mucha. Creo que de verdad, si ustedes son de primer semestre y están viendo esto, es una actividad muy enriquecedora, o sea, créanme que van a aprender muchísimo, entonces, pues la verdad aprovechenlo, ¿no? Bueno, nos despedimos, ya llegamos al final de nuestro programa. Les recuerdo las redes sociales que serían Trabajo Social UCOL en Instagram y YouTube. Hasta el siguiente episodio. Adiós. Adiós.